Dispóngase a escuchar la palabra de Dios. Un tema maravilloso que el Señor me entregó y quiero compartirlo con ustedes. Son temas extraordinarios, bastante sorprendentes. Yo recuerdo que fui a Guatemala a un congreso con apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, y Dios me dio un tema bastante conmovedor para todos, y fue un cadáver en la cama del profeta. Este tema sí impactó a todos los que estaban allí, hasta los niños quedaron con los ojos muy abiertos, sorprendidos con el tema, porque es un cadáver en la cama del profeta. Y ciertamente fue de mucha bendición para todos, hasta el día de hoy sigue siendo una bendición. Y cada vez que hablo de este tema, son rompimientos. Hoy llamo en el nombre de Jesús la atención de los líderes en este ministerio. Llamo la atención a los servidores, a los que hacen vida en el altar, a los siervos y a las siervas que están en su casa como hospedadores para el desarrollo de las iglesias de casa. Llamo la atención a los que son asistentes. También llamo la atención a aquellos que asisten regularmente a cada reunión. Quisiera entregarle un tema hoy muy conmovedor, bastante comprometedor, porque pareciera que fuera ilógico y contradictorio, como son los mensajes de Jesús delante de aquellos que son los escribas, los fariseos, aquellos que tenían un concepto propio de lo que es la ley, y ellos la administraban y la direccionaban según estaban escritas. Pero cuando Jesús se presenta, su mensaje fue totalmente diferente. Un mensaje transformador, un mensaje totalmente distinto, pero es un mensaje totalmente contrario al populismo, contrario a la fe de muchas personas que creyeron que estaban haciendo lo correcto. Pero el profeta Juan el Bautista dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Usted lo va a conseguir allí en la escritura, en los libros de Mateo, en el libro de Lucas, en libros de Marcos, el libro de San Juan, cuando Juan el Bautista hace señalamiento a estas raíces religiosas. Una de las cosas que me ha impactado en estos últimos días, con todo respeto que usted se merece, es que Dios está hablando francamente y directamente a su pueblo. Directamente a su pueblo, directamente a la iglesia. Porque de tanta rutina entró la religiosidad, y entró de tal manera que cayó en un punto idolátrico. Y estos puntos religiosos e idolátricos constituyen en la iglesia un margen de pérdida, de tal manera que hay una liviandad espiritual, un estancamiento, y esto permite que cada reunión donde las personas asistan se vuelvan monótonos y se vuelvan rutinarias, porque no tienen la sazón necesaria, no tienen el gusto, y siempre el problema se queda, la situación negativa no desaparece, sino que se agrava. Entonces Dios se levanta de su trono. Yo creo que en estos días, hace unas semanas atrás, Dios me ha inquietado, porque yo he visto en mi espíritu como que si Dios se levantase de su trono y comenzara a direccionar, porque Él dio la orden, pero el que recibió la orden la malinterpretó y la determinó a su manera. Si Dios le dijo una cosa de esta, entonces recibió la información, la interpretó a su manera y la bajó a la manera de manera que los resultados no son los mejores, sino los contrarios. Por ello el mensaje viene siendo un mensaje bastante contundente, difícil de interpretar, difícil de recibir. Por eso estoy llamando la atención de alguien para que no se entretenga, porque yo no creo que usted haya recibido un mensaje como este durante todos los años de cristiano que usted tenga. Y hoy me detengo en el nombre de Jesús para llamarle la atención. Yo creo que yo soy el instrumento de Dios para detenerlo a usted,
que va camino a Damasco? ¿Por qué usted se convirtió en un Saulo en este tiempo? Porque hay cristianos que son perseguidores de cristianos. Vamos bien. Cristianos perseguidores de cristianos, pero no para ayudarlo, sino para estropearle su vida. Entonces yo voy como el ángel que detiene a Saulo para tumbarlo del caballo y decirle a usted que duras cosas es dar goces contra el aguijón. Personas que están pretendiendo que están haciendo lo correcto, pero según su interpretación ellos deducen que es correcto, pero según la dirección del Espíritu es incorrecto. Personas que están haciendo negocios pretendiendo que están haciendo lo correcto según su propia desesperación. Ningún negocio puede entrar en el campo de un cristiano en la posición desesperada, porque trae maldición. Entonces yo soy el ángel que Dios está utilizando en este tiempo para detener a los Saulos que van camino a perseguir al pueblo. Porque hay gente que está entusiasmada para criticar, para murmurar, para señalar. La palabra de Dios habla del pueblo de Israel que salió de Egipto, iba en dirección a Canaán, pero cuando el pueblo sale con murmuración, sale con crítica, sale contrariado a la dirección de Dios. Entonces Dios lo hace dar vueltas en el desierto y a pasar muchas necesidades para que aprendan a someterse al plan de Dios. El plan de Dios es invisible, pero en tu vida se hará palpable y visible. El plan de Dios es invisible, pero se hará palpable y visible. Le estaba hablando a los hermanos un sueño que tuve ayer en la madrugada, bastante contundente, porque estaba en una actividad por allá en la Alianza, en esta zona, recordándole siempre que yo vengo desde allá, y Dios me levantó de ese lugar, y estaba visitando unos siervos y unos hermanos, y de repente siento que mientras hablaba con alguien, algo se movía en los árboles, pero fuerte, muy fuerte, como que si alguien pasara por los árboles y movieran todo el follaje, todas las ramas, y la gente se atormentaba y decía, y asustado comenzaban a murmurar entre ellos y decían, ahí viene, y entre ahí viene, escucho, y yo le pregunto a la gente, ¿qué viene? Y dice, no, ahí viene, y yo digo, pero ¿qué viene? Porque yo escucho que se mueven las ramas, escucho como que si alguien viene caminando o viene volando por las ramas y se mueven todas esas follajes. Entonces yo, cuando siento que está cerca de mí, yo levanto el brazo y lo tomo y lo abrazo. En lo invisible yo lo hice visible porque lo tomé. Cuando lo tomé y lo abracé y lo apreté a mi cuerpo, aún siendo invisible, yo reprendí todo espíritu de invisibilidad que había en él, que lo atormentaba y lo secuestraba, en el nombre de Jesús, y pegué el grito más grande de mi historia en el sueño, que todo el pueblo de la Alianza y del Central de Carigua pudo escuchar el clamor que hice por él, hasta que esta persona se hizo visible. Y cuando se hizo visible, escuche esto, estaba tan agradecido que entró a su casa y buscaba todo lo que tenía para dármelo a mí, porque fue libre. Y pude entender que hay algo invisible que se mueve buscando a alguien para bendecirlo. Hay algo invisible que se está moviendo, al cual tú tienes que libertar para que venga la bendición a tu vida. Aleluya. Lo entendí. Pero no lograremos accesar a otras cosas hasta que no comencemos a limpiar nuestros espacios. Hay que limpiar el espacio donde Dios te ha colocado. Hay que limpiar no solamente el espacio, hay que limpiarte. Tienes que purificarte, porque Dios te lo está exigiendo en este tiempo. Llegó el tiempo donde la gloria de Dios será visible en tu cabeza, será visible en tu casa, será visible en tus hijos, será visible en tu descendencia, y todo lo que tú toques será de manera diferente, porque será prosperado.
Y no solamente quedará en un dicho de la boca o un texto plasmado en la Biblia, sino que se hará realidad. Y mucha gente va a seguirte porque va a seguir la bendición que tú tienes. ¿Cómo se logra? Aquí está el asunto. ¿Cómo se logra? Por eso, por favor, preste atención, porque no queremos seguir hablando y solo hablando sin ver las evidencias. Y aquí está un punto importante que comencé a hablar la semana pasada sobre el tema: con mi reserva no te metas. Con mi reserva no te metas. No sé cuántos estuvieron acá y escucharon parte de este tema. Con mi reserva no te metas. Y eso sí los dejó preocupados, ciertamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que está pasando en el pueblo de Dios es porque en su mayoría el pueblo del Señor está sometido a miseria, a pobreza, a escasez, a luto, a tristeza y a dolor. Dios mío, Dios mío. A sabienda de que tenemos una batalla permanente, que tenemos una guerra declarada. Pero el hecho de que nosotros tengamos una guerra declarada, la enfermedad no puede afectar tu casa, tu vida, ni tu descendencia. Porque la Biblia dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Pero dice más: él herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra. La palabra dice que tus tiempos serán tiempos de bendición. Tus tiempos serán añadidos. La palabra dice que habrá prolongación de tus días. Por eso es que la muerte no puede entrar a tu casa. La muerte solo llegará a la puerta. Pero cuando te consiguen la puerta, la muerte tiene que retroceder. Porque estás tú, y donde estás tú está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Gloria a Dios. Que no solamente se quede en un dicho, de una expresión, sino que se haga evidencia. Que la gente sepa, que el vecino conozca de que en esa casa vive un hijo de Dios. Que la gente se entere que cuando tú hablas, lo que tú dices se cumple. Cuando tú tocas, las cosas que están malas se colocan en posición positiva. Esa es la bendición que tú tienes. No podemos seguir mencionando un cristianismo divino, celestial, maravilloso, contundente, cuando las reacciones de estas tierras en nuestra vida son contrarias. Yo anulo eso en el nombre de Jesús. Tus tiempos serán tiempos diferentes, pero tienes muchas cosas que abandonar. A partir de este tiempo sufrirá una metamorfosis espiritual y sus tiempos serán diferentes. Señores, Venezuela está en crisis, pero es Venezuela. Pero usted no. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si la situación está en crisis, usted no. Porque en su casa no faltará el pan, no faltará el agua, no faltará la salud. Porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Mejor haga algo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Estoy leyendo Mateo 25. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Quietico, por favor. Diga conmigo: 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué tomaron? ¿Salieron a recibir a quién? Al esposo, dice la palabra. Verso 2 dice: 5 de ellas eran ¿qué? Prudente. Y 5 insensatas. Dice Mateo 25.
las insensatas, tomando sus lámparas. Diga conmigo, las insensatas también tenían lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿A dónde tomaron aceite las prudentes? En sus vasijas. Porque una cosa es tener aceite en las lámparas y otra cosa es tomar aceite para tenerlas ¿en dónde? En las vasijas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto habla acerca de la preparación. Sin embargo, aquí les voy a entregar el misterio de la revelación. Antes de entregar el misterio de la revelación, quisiera compartir otra lectura bíblica para que los que vienen por primera vez no se ahuyenten con la palabra. Porque sé que hay personas que vienen de otros ministerios, de otras iglesias, y cuando escuchan esta palabra contundente, que no es la misma que oyen, no es el mismo menú que están acostumbrados a comer, entonces se indigestan y se complican la vida cuando escuchan este tipo de mensajes. Sin embargo, si Dios te trajo a esta casa hoy, es porque tiene una bendición para usted. Y les voy a leer Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo. Y allí en Primera de Timoteo vamos a leer el capítulo 3 para que usted se entere de lo que dice el Señor para este tiempo. Aleluya. Estimada familia, présteme atención, porque lo que voy a hablar hoy es contundente y no quiero mañana o pasado quejas. Esto quedará escrito en la historia, pero quiero hacer un fundamento bíblico de lo que voy a decir en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3 dice: palabra fiel. Si alguno disculpen, hermano, es Efesios capítulo 3. Este es otro tema. Es Efesios capítulo 3. Dice Efesios capítulo 3: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, nosotros los gentiles. Nosotros somos la iglesia gentil. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Diga conmigo: misterio. Diga conmigo: revelación.
Escucha lo que dice el 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, otra vez dice misterio de Cristo. Y el verso 5 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos que apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, o sea, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dos palabras importantes en este pasaje bíblico para que podamos interpretar lo que dice Mateo capítulo 25, que es misterio y revelación para este tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Eso es innegable. Eso no se puede discutir. Porque cuando usted hace un análisis de los acontecimientos mundiales, está reflejado textualmente en la Biblia todo lo que nosotros estamos oyendo. De manera que estamos en los tiempos finales. Si alguien no lo cree, yo sí lo creo. Porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Y ahora nosotros pasamos a interpretar lo que dice Mateo capítulo 25, que habla de la venida del Señor y que tenemos que estar preparados. Habla también de nuestra condición material. Y es precisamente donde nosotros tenemos que entender que como cristianos no podemos depender de lo que el gobierno determine, de los bonos, de la situación de sobrevivencia que vive el país. Ciertamente en estos días están los análisis del aumento de la gasolina y ya alguien sacó su propia conclusión acerca de esto. Hay una gran desesperación económica en todos los campos. El que sale a comprar viene con una alarma. El que ni siquiera sale a comprar no se atreve a salir a comprar porque la alarma ya está encendida. De manera que todos están contrariados por la situación. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. De manera que usted está en un buen lugar. Gloria al Señor. Está en el lugar correcto. Dígale a alguien: estoy en el lugar correcto. Ahora bien, la palabra habla de las 10 vírgenes. Y una vez hablándole de esto, les dije que esta es la iglesia. Las 10 vírgenes es la iglesia. Aunque habían unas prudentes y otras insensatas, no estaban fuera, estaban dentro. Y el concepto de ser llamadas vírgenes es porque tenían un grado de conservación y de pureza. ¿Alguien me está siguiendo? Y eso es sumamente importante. Y aquí donde está la reflexión, estamos hablando de mucha gente que mantiene todavía su grado de pureza y su grado de santificación, pero sus efectos son efectos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la dirección y lo que Dios les ha dicho por su palabra. Me refiero a Deuteronomios capítulo 30, verso 19. Puntualmente dice: al cielo, a la tierra llamo hoy por testigo que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días.
¿Quién te está dando esos mandamientos, esas reglas? No es Dios. Te está diciendo que te bendice prolongándote tus días. Te está diciendo que te bendice añadiendo vida a tu vida. Porque dice prolongación de tus días. La palabra habla de un rey que se llamó Ezequías, rey de Israel. Estaba enfermo. El profeta Isaías lo visitó por mandato de Jehová y le dijo que preparara su casa porque se acercaba el día de su muerte. El rey escucha al profeta Isaías, pero como rey, él no aceptó el mensaje de Dios a través del profeta, porque él reunía condiciones y tenía cómo repudiar el hecho de que tenía que morir. Y la palabra dice que volteó su cuerpo y miró hacia la pared y le dijo a Dios que él no le había fallado, que había cumplido los estatutos, que era una persona reverente delante de él. Por lo tanto, él no deseaba morir. Antes que el profeta Isaías saliera del patio de la casa donde estaba el rey, Dios le dijo a Isaías: regrésate y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Por qué? ¿Por qué le fue añadido 15 años más de vida? ¿Por misericordia? No fue por misericordia. Señores, no fue por misericordia. Fue porque se lo merecía. Fue por gracia. No fue por misericordia, fue por gracia. Hay cosas que vienen a mi vida por gracia. Por gracia. Porque mi responsabilidad, mi condición de fidelidad, mi condición de obediencia, me retribuye a Dios lo que soy. Por ello Él me bendice. Y la bendición de Él estará siempre conmigo. Por eso Ezequías no solamente se refiere a su conducta, sino que también exhibe los textos que salen de la boca de Dios. Ezequías le dijo a Dios: tú dijiste en Deuteronomios capítulo 30, verso 19, y colocaste allí por testigo al cielo, colocaste por testigo a la tierra, que si yo te sigo, que si yo te amo, y te recuerdo que yo te amo, te recuerdo que he seguido tus palabras y tus mandamientos, y tú dices en el texto que tú me ibas a prolongar los días, me ibas a añadir días a mis días. Y esa fue la condición de la oración de Ezequías, que movió a Dios para añadirle a sus días 15 años más. Ahora, siempre estudiando este pasaje bíblico, Ezequías no tenía 20 años para añadirle 15, no tenía 30 para añadirle 15, no tenía 60 para añadirle 15. Ezequías tenía más de 80 años y le fueron añadidos 15 años más. No son 15 años más de tortura psicológica, de tortura de depresión. No fueron 15 años más convaleciente de una enfermedad. Fueron 15 años sanos viviendo en la grandeza de Dios. Solamente le toca a usted leer la historia y ver cuáles fueron las condiciones de este rey. Ahora, no solamente esa palabra fue para el rey porque la pidió, esa palabra también es para usted. Esa palabra es para mí. ¿Por qué no se cumple? Porque nosotros no le estamos dando fielmente cumplimiento a la regla de Dios. Estemos claros. Estemos claros para que vea que nuestra condición no es la mejor. Estamos haciendo cosas que no son correctas. Y cuando estamos actuando incorrectamente, nosotros no estamos en la posición de demandar vida. Estamos en la posición de que solo la misericordia de Dios nos permita vivir. Le preguntaba a un hombre en estos días: ¿cuánto desea vivir usted? Y él me dijo: lo que Dios quiera darme, porque Él conoce mi corazón. Muy bien, se rindió. Pero una persona que anda conforme a la palabra de Dios, él puede acentuar claramente qué tiempo tiene que vivir en esta tierra, porque está seguro dónde está parado y sabe que en su corazón está la presencia de Dios, y él guiará sus pasos al destino que ha sido escrito en el libro de Dios.
¿Por qué no suceden estas cosas? Aquí va el mensaje. La palabra habla de 10 vírgenes, pero habla también de que habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué hicieron las prudentes? Tomaron no solamente las lámparas, también tomaron consigo su vasija. ¿Qué llevaban en la vasija? Llevaban aceite. ¿Qué representa la vasija con aceite? Representa la reserva. Si usted hace un análisis de su historia, seguro y estoy seguro que siempre Dios a usted lo ha bendecido. ¿A alguien acá Dios lo ha bendecido? Lo ha bendecido. Pero usted ha preservado y cuidado la bendición de Dios. Número 1, si usted no cumple las reglas establecidas de Dios, la bendición que llega a usted se le volverá, como dice el adagio, sal y agua. Tendrá un saco, pero ese saco estará siempre roto. Y siempre vivirá del día a día. Del día a día. Del día a día. Y esto es calamidad. Esto lo llevará a usted a la pobreza, a la miseria, a la escasez. Aunado a esto, también enfrentará la enfermedad. Esto sí es duro y traumático para los seres humanos. Y es lo que se vive en la cotidianidad, en las personas que nos rodean. Nosotros somos el pueblo del Señor. A usted lo vieron cuando salió de su casa con una Biblia. Alguien indiscutiblemente no se dejó ver, pero sí lo vieron. La palabra dice que nosotros tenemos nubes de testigos. El día que tú sales a la iglesia, te ven. El día que dejaste de venir a la iglesia, también lo notan. El evangélico de la esquina no se está congregando. Yo sabía, mira, que eso lo que era es pluma, buchi pluma. ¿Cómo es? Buchi pluma. Sí, lo están chequeando. Evangélico chimbo, dice, evangélico chimbo. Yo sabía, y tanto que me hablaba de Cristo, y mira cómo está él. Mira, porque lo están vigilando. Ahora, ¿por qué un cristiano tiene que estar todo el tiempo patinando en orina de perro? ¿Sabe por qué? Porque no tiene una convicción clara y concreta de su vida con Dios. La vida de Dios, la vida de Dios en mí no depende de mi esposa Flor, no depende de mi mamá Tomasa, no depende de mi papá Juan Vicente. Ellos a la vez son intercesores para que Dios me bendiga y me guarde. Orarán por mí, porque la palabra dice que oremos los unos a los otros. Sin embargo, yo tengo que tener un claro concepto. ¿Qué significa Dios en mi vida? ¿Y qué hago yo en esta tierra representando a Dios delante de todas las personas que me rodean? Estoy desafiado a ser un excelente cristiano donde quiera que esté. Estoy desafiado que en medio de la turbulencia yo caminaré en las olas más altas que el mar levante, porque Jehová es mi protector, Él es mi auxilio y Él es escudo alrededor de mí. Él levanta mi cabeza porque Él es mi gloria. Señores, le está hablando un evangélico. ¿Será el único que tiene problemas, el único que se confronta, el único que tiene adversidad? ¿Será el único que tiene dificultades? ¿Será el único que tiene situaciones difíciles? ¿Será usted el único que está pasando por ese valle difícil? No, Señor. Todos tenemos un momento cuando tenemos que pasar por ahí. Por eso llega el día malo. Y aquí está el mensaje. El día malo. Pero cuando llegue el día malo, usted tiene que tener una reserva. La palabra dice en el Salmo 41 que el que se acuerda del pobre en el día malo lo librará Jehová. Ahora, ¿cuándo tú te puedes acordar del pobre? ¿Será que no has leído todavía Mateo 25 completamente? Porque aquí te voy a hacer mención de que la lectura sigue hablando de que Jesús entregó talentos a hombres y a mujeres. Le entregó a uno 5 talentos, al otro le entregó 4 talentos, al otro le entregó 3 talentos, al otro le entregó 2 talentos. Y cada uno tenía que multiplicar los talentos. Diga conmigo, a mí Dios me entregó talentos para multiplicar. O mejor quédese callado para que no se enrede la vida. Porque aquí el gerente de esta empresa se llama Dios. Y aquí ninguno de sus empleados va a echar carro.
Porque no hay cámaras monitoreando. Él no necesita cámaras para monitorear dónde están sus empleados. Él está en todas partes. Él está en el viento. Él está en la sombra. Él está donde tú estés. Ahí está el Señor. Señores, Dios está aquí. Y donde tú te metas, ahí está Jehová. Cuando soltaron los tiros y le pegaron a esta muchacha esos tiros, ahí estaba Jehová protegiéndola. Porque Jehová es grande. Agárrela. Jehová es poderoso. Yo recuerdo un día que estaba pasando unas cajas del camión a la camioneta de mi papá y resbalé. Señores, resbalé. Dios mío, y pasé la cabeza por un lugar, hermano, que solamente tenía una cuarta de separación entre dos hierros. Y después que yo estoy en el suelo y dije, por ahí pasé yo. Entonces, ¿quién fue el que me libró en ese momento? Dios. Señores, Él no te ha desamparado. Él está contigo. Dice que su vara y su callado te infundirán aliento. Aprenda que el diablo sabe que Dios existe. Y el diablo sabe que si usted sabe y pone en práctica la palabra, será bendecido en este tiempo. Aún ni la muerte tocará tu vida, ni tocará la descendencia tuya. Porque la gente dice que todo tiene solución menos la muerte. Hoy digo que aún la muerte retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún la muerte retrocede. Conságrate para Dios. Enfílate a hacer las cosas de Dios. Porque el día que Dios te llamó, inmediatamente puso en tus manos talento. A 10 vírgenes, señores, pero más abajo dice que también entregó talentos. Y no puede ninguna circunstancia o situación de este mundo distraerte para que no cumpla lo que Dios te ha mandado hacer. Tus tiempos en la tierra estarán limitados si usted no hace lo que Dios le dijo que hiciera. Aleluya. Toca a alguien, eso es contigo. Eso es contigo. La palabra dice que el que tomó los 5 talentos entregó, el otro entregó, y el Señor le dijo, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero entró uno y dijo, Señor, tuve miedo porque eres celoso y escondí. Y el Señor le dijo, tú no vas a entrar, agárrenlo, amárrenlo y échenlo al lago de fuego. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Va a huir como Jonás? Si va como Jonás, lo espera el mar. Y en el mar lo espera un pez. Lo van a procesar. Lo van a procesar. Lo van a procesar. Lo van a procesar. Ahora mire esto. Mire esto. Porque la palabra dice de que el hombre en sus caminos tiene que guardar sus estatutos y sus reglas. La reserva siempre es importante para situaciones de crisis, pero nunca la reserva es para auxiliar a este ni a aquel. Nosotros vamos a auxiliar no de la reserva, sino de la abundancia. Diga conmigo, voy a auxiliar a mi semejante, no de la reserva, sino de mi abundancia. No de mi reserva, sino de la abundancia. Con mi reserva no te metas. ¿Qué fue lo que pasó con las vírgenes prudentes? Tomaron sus lámparas, pero también tomaron consigo sus vasijas y tenían aceite. Esto no pasó con las insensatas, solamente tomaron sus lámparas. Acuérdese que sí, las lámparas tenían aceite, de manera que sí estaban alumbrando, pero no tenían reserva. La palabra dice que las insensatas hablaron con las prudentes para que les regalara aceite, y las prudentes le dijeron, mejor ve a los que compran para que no nos falten a nosotras ni a vosotras y a los que venden. ¿Qué significa eso? Si yo te doy mi reserva, entonces te faltará a ti y me faltará a mí.
Entonces a lo que venden, compra para que no nos falten a nosotras ni a vosotras. Y ellas fueron a comprar, pero mientras iban a comprar, apareció en el escenario el esposo. Y esto se cataloga de manera figurativa de carácter de las situaciones que siempre nos pasan. Cada situación que viene a nuestras vidas, siempre estamos en una calamidad. Siempre estamos pasando por una necesidad. Siempre estamos procurando pedir prestado porque la situación de crisis no nos permite avanzar en la situación que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con eso? Porque no hemos preservado nuestra reserva. No es que Dios no te haya bendecido. Sí te bendijo, pero no fuiste precavido. No fuiste inteligente. En otras palabras, no fuiste prudente en guardar reserva. Y aun cuando tenemos reserva, no faltará el tío, no faltará el sobrino, no faltará el vecino, no faltará el familiar más cercano que quiera tocar tu reserva, porque sabe que tú tienes, pero lo que tú tienes por reserva solamente te sirve a ti y a tu descendencia. Y esa es la bendición la cual usted tiene que cuidar, que ningún familiar que no sea descendencia suya pueda tocar, porque si no afectará a su relación y tocará la miseria y la pobreza, la cual le afectará por siempre, y esto puede llegar hasta la 5ª generación. Tenemos un concepto muy mal de Salmos capítulo 23. Que siempre cuando estamos en una situación de crisis, nosotros levantamos la mano y decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muy bien el texto, pero ese pastor que nada me faltará, dice que su vara y su callado. La palabra vara habla de disciplina, callado habla de corrección. De manera que él mismo te está enseñando de que siempre que te entregue, que te dé la bendición económica, la bendición de la manera como sea, usted tiene siempre que tener una reserva. ¿Por qué la reserva? Porque viene un día malo. Hermano, usted no va a ser exonerado del día malo. Con todo el respeto que usted se merece, no va a ser exonerado del día malo, porque viene un día malo. Apóstol, ¿cuál es el día malo? Le puedo mencionar varios, pero quiero hablarle de uno. Cuando usted vaya a sepultar a su mamá, no es un día de fiesta ni celebración. Es un día muy malo. ¿Aló? ¿Aló? Aunque su mamá diga: hija, cuando yo parta a la presencia del Señor, maten un toro, hagan una fiesta. Y usted le va a decir: sí, sí mamá, sí mamá. Como alguien dijo: mamá, hay una sola. ¿Es malo ese día o no es malo? Y bien malo. Pero ¿quién te sostendrá ese día malo? ¿Por qué te va a sostener? Porque tú te congregas en Estrella de Belén. Te va a sostener porque te hiciste un peinado a medio lado. Te va a sostener porque cargas el mejor flux. Te va a sostener por aquello, por lo otro, materialmente hablando. No, te va a sostener porque te acordaste del pobre. ¿No lo dice el Salmo 41? El que se acuerda del pobre en el día malo, no dice en el día malo lo librará Jehová. Pero hay el extraño concepto de decir: de manera que no voy a pasar por el día malo porque el Señor me va a librar. Es una mala interpretación. Porque librar, pudiera decir que es exonerar, pero no es exonerar.
librar, es porque en ese momento Jehová se brinda para darte su consuelo, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si Él no se presenta para consolarnos, si Él no se presenta como nuestro amparo, la persona puede quedar totalmente lesionada cerebralmente. ¿No he visto casos así? Yo los he visto. Y he tenido que consultar casos en una situación difícil y precaria, porque han pasado en estos casos mamás que se le han muerto o fallecido sus hijos y quedan prisioneros del dolor. Duermen con la cobija del hijo, la ropa sucia o la ropa que dejó impregnada con su piel, con su sudor. No la lavan para siempre memorizar la presencia del hijo. Así pasa con las esposas cuando los esposos mueren. Y así pasa con esposos cuando las esposas mueren. Así pasa. La gente queda cautiva con estos sufrimientos días y días. No sienten la necesidad de comer. No les apetece nada, porque están sometidos a una prisión. ¿Sabía Dios de esta situación? Sí la sabía. Pero entonces dijo que cuando venga este día malo, entonces Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Dice, tu pronto auxilio en la tribulación, porque esa sí es una mega hiper tribulación. Pero si Jehová está contigo, Él es tu socorro. Y dice, tu oportuno socorro. Así dice la palabra. Así dice la palabra. Mira el desconsuelo que tenía María, el desconsuelo que tenía Marta. Pero cuando llegó Jesús le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta le dijo, yo sé que mi hermano resucitará. En los días postreros le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. No solo será en el día postrero, será en este tiempo donde nosotros estaremos viendo la gloria de Dios, si le damos fiel cumplimiento a la palabra de Dios. Si usted sigue leyendo Mateo capítulo 25, va a encontrar más adelante que Jesús dijo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo me cubriste, a la cárcel y veniste a mí. Por cuanto hiciste esto con alguno de mis pequeñitos. Oh, gloria al Señor. No está relacionado con el Salmo capítulo 41 verso 1, que dice que el que se acuerda del pobre en el día malo lo librará Jehová. Entonces hago un llamado de atención a los servidores. ¿Qué estás haciendo tú? Si Dios no te trajo a sus caminos para que tuvieras de manos cruzadas, Dios te trajo a sus caminos para que trabajaras en su obra, sin dejar de hacer lo que tú estás haciendo. Pero cuando tú trabajas en la obra del Señor, cuando venga el día malo, su presencia te va a consolar, su presencia va a estar contigo todo el tiempo. Les voy a leer el Salmo 23, o se los voy a decir para que entiendan lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Pero dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si hay un día malo, pero en el día malo está la presencia de Dios con nosotros. Gócese hoy, porque Jehová nunca lo va a dejar abandonado. Su presencia guiará sus pasos, y donde usted se meta, ahí está la gloria de Dios con usted. La bendición del Señor estará con usted hoy, mañana y siempre. Aleluya, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Deje hoy de ser un cristiano chimbo, deje hoy de ser un cristiano que no tiene función en lo que hace. Exhiba la gloria de Dios, porque cuando lleguen esos tiempos, Jehová siempre será su consolador.
qué no lo está haciendo? Porque le está dando rienda suelta a su propia convicción intelectual, porque le está dando rienda suelta a su propia convicción religiosa. Levántese hoy en el nombre de Jesús y dígale que hoy sí le va a servir al Señor, que hoy la gloria de Dios estará sobre tu vida. Yo no estoy hablando de muerte ni de muerto, yo estoy hablando de vida. Pero el día que te toque afrontar, la gloria de Dios estará contigo delante, la gloria de Dios estará contigo detrás, la gloria de Dios estará contigo a tu lado. Nada te va a faltar. Estimado amigo, levántate hoy. Estimada familia, levántate hoy, porque cuando llegue ese día, el único que te va a proteger es Jehová de los ejércitos. Inevitablemente llegará el día. Yo sé que algún día tengo que ir a sepultar a mi mamá Tomasa. Yo sé que algún día tengo que levantarme a sepultar a mi papá. Y ahí no bastará el consuelo de este ni de aquel cuando me diga que reciba aliento. No faltarán las palabras de aquel que me esté golpeando el hombro. El único que me va a dar consuelo, el único que me va a sustentar, se llama Jehová de los ejércitos. Señores, yo creo en Él. Yo no vengo a hablar mentiras, ni a hablar incoherencia, porque sé que esos días se acercan. Cada día que pasa se acerca la muerte de mi padre. Cada día que pasa se acerca la muerte de mi madre. Señores, yo no estoy deseando la muerte del que va a morir. Es una verdad inevitable. Pero cuando llegue ese momento, el único que me va a acompañar al sepulcro, el único que me va a acompañar en el funeral, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sus ángeles cantarán canciones de bendición. Porque en el día que yo no tenga fuerza de cantar, Jehová estará conmigo. Pero ¿cómo garantizo que Él esté conmigo? ¿Cómo garantizo que Él sea mi consuelo? ¿Cómo garantizo que Él esté a mi lado? Cuando estoy haciendo correctamente lo que Él me dice que haga. ¿Por qué tú tienes que ser un desobediente? ¿Por qué no te apercibes? ¿Por qué no haces los preparativos? ¿Por qué no tomas tu vasija? ¿Por qué no le echas aceite a tu vasija? ¿Por qué no tienes reserva? Porque siempre andas con una mano delante y otra detrás. Siempre estás en situación de crisis, de miseria, de pobreza. Estás con el canto de la sociedad, el canto de la mitología, el canto de la gente que llora por la situación gubernamental. Esta situación no la va a cambiar Maduro, ni ningún presidente que venga a instalarse en la Miraflores. A ti te va a cambiar es el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso es el único que te va a sostener y es el único que te va a bendecir. Bendice a Venezuela con tus pies, bendice a Venezuela con tus gestos, bendice a Venezuela con tu actitud, bendice a Venezuela con lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado, ponlo a la orden de Dios y Él multiplicará tu vida en bendición, en vida, en finanzas, en lo moral. La paz de Dios es contigo. Créele a Dios, no seas insensato. Llega el día malo y ríase ahorita. Ríase ahorita y no me preste atención, que yo voy a ir al funeral y yo lo voy a ver a usted. Porque el que tiene al Señor llora su dolor, pero no queda cautivo en Él. Llora por lo que suceda, pero no queda cautivo, porque sabe que algún día se reunirá con sus seres. Primera o segunda de Tesalonicenses capítulo 3. No ignoréis acerca de los que duermen. No ignoréis acerca de los que duermen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. No ignoréis acerca de los que duermen. No puedo ignorar, están dormidos. Me verán llorar, pero lloraré con consuelo.
pero no me verán gritar desesperado. No me oirán decir palabras incoherentes, producto del dolor. Tendré un dolor, pero el Espíritu Santo será mi consuelo. Si esto es conmigo, también lo será para usted. Es inevitable. Apóstol, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cuando llegue ese día, el único que te va a acompañar en las noches de desvelo es el Señor. En medio de cualquier situación o circunstancia, el que siempre estará contigo es el Señor. Pero ¿cómo te libra? Porque Él te dará consuelo, será tu protector, será tu amparo, será tu abrigo. ¿Lo tomas o lo dejas? Pero el día malo vendrá. ¿A dónde te vas a refugiar? En el esposo. Tal vez ese día está viajando. En la esposa. Tal vez en ese momento no está. En los hijos. Están totalmente descompuestos también. Entonces, ¿quién te va a consolar? Jehová. David lloró a su hijo e hizo ayunos por él cuando estaba enfermo. Y una vez que murió se levantó y fue a comer. Y los que estaban le criticaban. Ahora que murió se levantó a comer, porque él dijo esta palabra: porque yo sé que él no vendrá a mí, mas yo volveré a él. Así dijo David. Qué consuelo, qué seguridad tan tremenda tenía David. ¿Está usted seguro a quién le sirve? ¿Realmente Dios es su Dios? ¿O es un jueguito de carrito? Porque le está dando rienda suelta a lo que usted piensa y a lo que usted cree. Acondiciona a Dios según su mentalidad. Le repito, Dios es un dictador. Y como dictador, lo que Él dice, hay que obedecerlo. Dios no le está pidiendo a usted sugerencia. Dios no le está diciendo que dé una opinión. Dios lo que está diciendo: obedéceme, para que seas bendecido. Amén. Amén. Voy a culminar con el pasaje del Salmo 121. Salmo 121. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué sigue diciendo? No darás tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a dormir. Te duermes tú, pero Él no. El esposo o la esposa se va, papá y mamá se va, los hijos también se van, todos se van. Pero ¿sabe quién va a estar? Y no se va a dormir, va a estar siempre alerta. Les recomiendo hoy que abracen a Jesús.
¿Sabe quién tenía una reserva? La mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se llegó a Jesús a sabiendas que era gentil, y estando cerca de Jesús le rogaba que le sanase a su hija. ¿Sabe que su hija no la podía traer a donde estaba Jesús porque había una distancia muy larga? Y su hija estaba gravemente enferma, estaba al borde de la muerte. Pero la mujer sirofenicia había escuchado que había un hombre que hace milagro. No es que hacía milagro, sino que hace milagro. Porque aquí está la gente al cual Dios le ha hecho un milagro. Y se acercó a él y le dijo: por favor, te ruego que sanes a mi hija. Y el Señor le dijo esta palabra: no es bueno que la comida de los hijos sean echada a los perrillos. Es un poquito fuerte, contundente. Pero ¿sabe qué estabiliza a la mujer sirofenicia? La reserva. Porque cuando hay reserva hay humildad. Cuando hay reserva hay sencillez. Cuando hay reserva hay sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Cuando un hombre y una mujer tienen sabiduría, es sencillo y es humilde. ¿Sabe quién es la persona bruta? Bruta, pero bruta con B mayúscula. El que le falta sabiduría. Es el que sale todo el tiempo con actitudes totalmente horribles. No, Señor. El sabio es diferente. El Señor le dijo: no es bueno que la comida de los hijos sean echadas a los perrillos. Y la mujer solamente se humilló y dijo: Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. ¿Qué le hizo reaccionar? Su reserva. Y el Señor dijo: mujer, qué grande, pero grande es tu fe. No he hallado tanta fe en toda Israel como la fe que tienes tú. Ve, tu hija está sana. ¿Es importante la reserva o no es importante? Así que cada vez que Dios te bendiga, no te metas con la reserva, ni le des tu reserva a las personas que tú crees que está auxiliando. No, la reserva no es para auxiliar a otro. La reserva es para auxiliarte a ti mismo. Esa es tu bendición. Y ahí está. Quiero dejar dos ilustraciones bíblicas referidas en la palabra en el Antiguo Testamento de la tsunamita. La tsunamita logra la bendición que le propició su servicio a través del profeta Eliseo. Pero la bendición de la tsunamita, que era su hijo, a cierta edad también muere. El niño murió, pero la tsunamita tenía reserva. Y se fue donde está Eliseo. Eliseo dice: Jehová no me ha dicho nada qué ha pasado con la tsunamita. Pero cuando llegó la tsunamita le contó lo que había pasado y le dijo: ¿acaso yo te pedí un hijo? Porque el sufrimiento de la tsunamita era tan grande por la muerte de su hijo, que fue donde el profeta. Y el profeta se vino a donde está el niño. El profeta oró por el niño 1, 2 y 3 veces. Y a las 3 veces el niño estornuda y se incorpora. ¿Qué lo hace mover al profeta? La reserva de la tsunamita. ¿Qué propicia la resurrección de Lázaro? La reserva de María y Marta. ¿Qué propicia la resurrección de Dorcas? La reserva que tenía los discípulos y la manifestación del servicio. ¿Qué ha hecho usted para que mañana o pasado pueda propiciar un milagro? ¿Ha hecho algo o no ha hecho nada? Porque si usted no ha hecho nada
y Dios te trajo este mensaje hoy, es porque a partir de hoy tienes que comenzar a hacer algo. Primero, guardar tu reserva. Y segundo, servirle al Señor, ser un servidor, para que cuando llegue el día malo no te sorprenda nada, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios les bendiga.